Bienvenidos a una nueva edición del HCD Informa. Esta vez vamos a compartir con ustedes lo que fue la sesión especial de rendición de cuentas del ejercicio 2022 del Gobierno Municipal de Pergamino. Una rendición de cuentas que puso en juego el análisis de más de 1.700 expedientes, donde se evalúa desde el mínimo gasto que tiene el municipio a través de una orden de compra hasta la mayor licitación, montos que rondaron más de 6.000 millones de pesos, tanto los recursos como los gastos que tuvo el municipio durante este periodo. Rendición de cuentas que ingresó el 14 de marzo al Consejo Deliberante, a partir del cual comienza un periodo en que todos los concejales tienen acceso a toda la información que brinda el área de Hacienda respecto de lo que fueron los expedientes desde el cual se tramitaron cada uno de los gastos o también se percibieron cada uno de los ingresos, tanto de origen municipal como provincial, que tuvieron ingreso en el año 2022. En este sentido, se pone a consideración y la Comisión de Presupuesto y Cuentas emitió dos despachos, un despacho de la mayoría que fue el que tuvo tratamiento y un despacho de minoría rechazando entonces la rendición de cuentas. El despacho de mayoría fue acompañado por 13 de los 20 concejales del Consejo Deliberante de Pergamino, así que finalmente terminó siendo aprobada. El martes 9 de mayo se realizó la sesión especial de rendición de cuentas 2022, quedando aprobada la misma por mayoría de votos. En la sesión ingresaron dos despachos, uno de mayoría acompañando la rendición y otro de minoría rechazando la misma. La concejal Mariana de Sauto dio inicio a la rendición elevada por el Ejecutivo y al despacho de mayoría recomendando su aprobación. Intervino luego el concejal Álvaro Reynoso, adelantando el no acompañamiento del mismo. Desde hace 60 días está a disposición toda la información en Hacienda para poder consultar todo lo referente al presupuesto y a la ejecución del presupuesto, que es lo que en este momento nos está reuniendo. Y bueno, tomar en cuenta que al momento de analizar esta rendición de cuentas, lo principal que hay que evaluar y el principal escollo que se encontró el municipio al momento de ejecutar el presupuesto aprobado en el 2021 fue la inflación, que se disparó de una manera descomunal de lo que uno venía acostumbrado. En el presupuesto 2022 se estimó, siguiendo el lineamiento del Poder Ejecutivo Nacional, una inflación del 33%, que terminó siendo del 94,75%, es decir, 2,38 veces más de lo que se había estimado. Eso ya hizo muy complicado la ejecución del presupuesto inicial y hubo que readecuar todas las partidas, tanto de ingresos como de egresos. También hay que tener en cuenta que el presupuesto que nosotros aprobamos en el 2021, que era el que normaba el 2022, es un presupuesto estrictamente contable, mientras que en la rendición de cuentas empieza a jugar tanto lo contable como lo financiero, lo cual hace que sea un poquito más engorroso el análisis de todos los puntos. Nosotros contamos con dos partidas importantes que son recursos y gastos. Esos recursos están divididos en recursos propios, que son más o menos el 63% de los recursos totales, y recursos externos que pueden ser de provincia o de nación. Provincia es la que más aporta en ese porcentaje y lo que aporta nación es bastante inferior. Ese 63% que nosotros tenemos como recurso propio nos da determinada autonomía y determinada independencia en poder planificar muchos gastos, inclusive cuando tenemos que salir a paliar los gastos de recursos que deberían venir de provincia o de nación y que llegan tarde. Esos recursos no propios tienen esa particularidad de que muchas veces el tiempo en que llegan
no ayuda para poder concretarlo, y a su vez que son importes muy por debajo de lo que finalmente se termina ejecutando. En ese caso es el presupuesto municipal el que tiene que salir a paliar esas cosas y hacer frente a esos compromisos que se tomaron. Independientemente de que cada uno pueda tener su postura y pueda tener sus pensamientos, porque es como, somos 20 personas que podemos tener distintas opiniones. Pero lo que no se puede negar es la prolijidad con que se ha manejado. Y por este motivo, por esa prolijidad con que se ha manejado, porque las cuentas están a disposición para poder ir a la Hacienda para ver qué se hace y qué se deja de hacer, cómo se paga, cómo se financia y demás cosas, es que este bloque recomienda aprobar la rendición de cuentas 2022. Muchas gracias. A partir de la defensa del despacho de mayoría por la parte de la concejala, que si bien no comparto mucho los conceptos, la verdad que fue muy clara en lo que expuso, vamos a hacer algunas consideraciones de parte de este bloque, por lo cual decidimos no acompañar esta rendición de cuentas del año 2022. Entonces vamos a hacer algunas consideraciones generales. Algo ya se ha dicho: el aumento de tasas del ejercicio 2022 rondó el 92%. Este presupuesto 2022 tenemos que recordar que parte de con un incremento del 60% con respecto al presupuesto 2021, es decir que estos 4.700 millones de pesos que planteaba el presupuesto 2022 representaban un 60% de aumento con respecto al presupuesto 2021. Después uno lo que puede ver es que había un estimado, como decía, de 4.700 millones de pesos. Los recursos percibidos en general llegaron a los 7.047 millones de pesos, es decir, que lo que figura en el balance crudo aumentó un 50% los ingresos percibidos con respecto a lo estimado, y ni hablar del devengado. El devengado llegó al 90% con respecto al recurso estimado. Ahí sabemos que hay toda una mezcla de libre disponibilidad, de afectados, de fondos provinciales, de fondos nacionales, bueno, la coparticipación provincial, que es muy importante. Bueno, entonces, en definitiva, en el crudo los recursos que se percibieron aumentaron un 50% con respecto a los recursos estimados, y el devengado un 90%. Un devengado extraño, yo no lo había visto en las rendiciones anteriores, nunca vi una diferencia tan grande entre el devengado percibido, entre el recurso devengado y el recurso estimado, 90%. Vamos a ver algunas subejecuciones de áreas importantes. Lo que es el área del servicio de mantenimiento arbolado, que tenía un presupuesto estimado de 3.700.000 pesos, terminó utilizando un recurso de 2.500.000 pesos, lo cual le quedó sin ejecutar 1,2 millones de pesos. Seguimos con otra subejecución importante, que es el área de control de ambiente rural. Bueno, este área tenía 14 millones de pesos para ejecutar, solamente ejecutó 9.400.000, o sea que básicamente 3,5 millones de pesos, y esto se da en salarios. En salarios es donde justamente se da este recorte de este área. La verdad que sería importante, cuando el funcionario vaya a la Comisión de Asuntos Rurales, sea citado por la Comisión, explique si esto ha sido así y por qué ha reducido el personal. Entonces vamos a ver la contracara de algunas áreas que sí, crecieron por encima del 22,6%, es decir, que tenían un presupuesto asignado y gracias a la sobrerecaudación se les dio más recursos. Entonces me parece que primero fue muy injusto el tratamiento con el contribuyente, porque se le podría haber evitado algún porcentaje importante de aumento de tasas. Sabemos que para muchos vecinos se les vuelve muy grande la carga de las tasas, sobre todo el alumbrado público.
Y en todo caso, si se decidía eso, ¿por qué no haber invertido en cuestiones urgentes el año pasado? Me imagino haber hecho más pozos de agua, haber mejorado la red potable, haber aumentado los salarios un poco más si realmente tuvimos tanto superávit, entendiendo que el recurso humano es el recurso más importante que tiene una administración. Entonces son dos críticas. Primero, se podría haber evitado el aumento radical de tasas. Por otro lado, si se quería aumentar así las tasas, se podría haber ejecutado y haber tal vez invertido en todas esas áreas, acá en todas estas áreas que dije que estaban parcialmente subejecutadas. Bueno, se podría haber mejorado muchísimo también la entrada de recursos que seguramente lo necesitaban para poder funcionar mejor. La concejal Gabriela Teruzzelli también aportó datos referidos a la rendición de cuenta, basándose en el despacho de mayoría. Lo que, y coincido en parte del análisis que hace el concejal Reynoso y bueno, obviamente con el que hacía la concejal de Sautu, pero me parece que para tener un análisis interesante, y me parece que vamos en esa línea en la rendición de cuentas, es necesario saber o por ahí tener absoluta claridad de cuáles son los diferentes momentos que plantea el presupuesto y el análisis y la rendición de cuentas y de qué estamos hablando, cuando el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos, como ustedes pueden ver, lo decía, también está ahí, en todo caso de origen nacional, pero tenemos pocos, pero tenemos de distintas jurisdicciones, de origen provincial y de origen municipal. Cada uno de esos recursos se dividen en afectados y recursos de libre disponibilidad. Fíjense que de libre disponibilidad tenemos el ordinario. ¿El ordinario qué es? Ese es solo el presupuesto de gastos que el Consejo Deliberante tiene a consideración a fin de año. El presupuesto de gastos es el presupuesto ordinario y solo incluye las partidas de libre disponibilidad, sea de origen provincial, nacional o municipal. La rendición de cuentas, en cambio, versa y pone a disposición todos los gastos, como decía el concejal de Sautu, en 60 días, más de 1.760 legajos, desde el gasto ínfimo en una caja chica hasta la licitación más importante. Y esto es el presupuesto global. O sea que vamos a hablar tanto de los recursos de libre disponibilidad como afectados, pero en este caso vamos a ver que estamos excediendo y no es comparable con el presupuesto que fue aprobado por la mayoría en este Consejo Deliberante, sino que estamos hablando siempre en rendición del presupuesto global. Ya se ha dicho cuáles son los montos, pero digo, para que veamos de cuál es el estado de ejecución presupuestaria cuando analizamos. Y por eso no es posible comparar diferentes momentos y por eso no vamos a coincidir en lo que plantean como subejecuciones o sobreejecuciones. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos del recurso estimado, si ustedes ven ahí, en ese caso Rafam lo plantea por procedencia. Fíjense que tenemos de origen municipal, provincial y nacional y lo tenemos de libre disponibilidad y afectado. Fíjense, y esto constata lo que acabo de decir, que los afectados siempre comienzan en cero. Entonces decía el concejal Reynoso que le llamaba la atención la enorme diferencia entre el recurso estimado, el vigente y después el devengado. Podemos comparar en todo caso vigente y devengado, pero no podemos compararlo con el estimado, porque en rendición de cuentas el estimado es solo el ordinario, o sea, solo libre disponibilidad, pero todas las partidas, del origen que sea, comienzan en cero. Entonces, el estimado con el recurso vigente no tiene comparación y no tiene que ver con una decisión del Departamento Ejecutivo. Tiene que ver con el goteo que se dan en los recursos afectados, incluso los que aprueba este Consejo Deliberante con afectación. Después tenemos otro momento, que es el devengado. Ese es el registro, en el momento del devengado, cuando el municipio genera la orden de compra. Y eso genera el compromiso. Es un momento diferente y por eso nos da números diferentes. Y por eso también vamos a tener diferencias entre lo que ustedes estiman como
subejecuciones o sobreejecuciones y lo que nosotros vamos a defender en función del momento presupuestario. Y después tenemos el recurso percibido. En el caso del recurso percibido, es en realidad lo que entró. Por eso hay una enorme diferencia que muchas veces se nos acusa de ejecutar o subconsiderar el recurso en el presupuesto. Bueno, ustedes evaluarán ahí más de 8 millones de pesos. Fue el de Vengado es el emitido, la impresión de tasas. Y finalmente el percibido es casi 2.000 millones menos. Esto significa que es necesario aplicar un criterio de prudencia. Tanto en el afectado, solo nos manejamos con estimados, que además van entrando en el transcurso de todo el año. No, los afectados no ingresan en un solo momento y por eso también las subejecuciones o sobreejecuciones no vamos a estar de acuerdo sin lugar a dudas. La otra, y por eso vamos a tener diferencia en lo que considera subejecuciones y quizás no lo va a encontrar si no compara el presupuesto de gastos que cierra al 31 de diciembre y cuando cierra las partidas empiezan a compensar por estos artículos que yo decía, el 218, el 219 y el 118, 119 y 120. Eso es una gestión posterior, donde por un lado se paga deuda flotante y por el otro lado se aplica superávit más compensación interna de partidas. Esto es lo que refleja la compensación de partidas, que fue por más de 1.297 millones de pesos y que nuestro bloque ha querido acompañar para acompañar precisamente como lo plantea el concejal, partidas que en su momento, en el transcurso del ejercicio presupuestario, necesitaron esto. Una última aclaración. Fíjese, señor presidente, el superávit de 636 millones de pesos no es ni más ni menos que el concepto que este municipio viene teniendo a lo largo de tantísimos años. Es la necesidad de contar con por lo menos una masa salarial y media de respaldo. Se viene sosteniendo y solamente se perdió ese criterio después de lo que fue el 2001 y ese criterio solamente se volvió a perder y por eso lo mencionaba el concejal cuando teníamos déficit, ni más ni menos que después de la pandemia, pero que debido a esa acumulación de una masa salarial y media, los empleados y proveedores de este municipio no estuvieron retrasados en el pago en ni un solo día. Participó la concejal Aurelia Fornari fundamentando sobre partidas específicas y en el mismo sentido lo hizo la concejal Laura Clark. Simplemente quería hacer referencia a una de las partidas que el concejal Reynoso, sobre la cual habló en su exposición, que es la que tiene que ver con la alfabetización digital, ya que formo parte del equipo que está trabajando directamente con el intendente en el proyecto del Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación que se está proyectando para el Parque Belgrano, para uno de los galpones del Parque Belgrano, y que además incluye, y ese fue uno de los motivos principales por los cuales se demoró la ejecución de esos 12 millones de los cuales habla el concejal, porque más allá del centro que se está pensando, lo que hicimos fue analizar y evaluar cada uno de los programas vinculados a la alfabetización digital que ya se venían desarrollando en el municipio. Y a partir de la evaluación identificamos algunas cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, en el Club Social de Innovación, con talleres que empezaban, terminaban y que estaban destinados a una edad en particular y a una complejidad. Digo, los chicos que pasaban por esos talleres, si querían hacer otro taller, tenían que repetir el mismo y solamente estábamos trabajando con chicos del nivel primario, cuando nosotros sabemos que la alfabetización digital debe empezar en el nivel inicial. Ese fue el motivo principal por el cual demoramos la ejecución de esos 12 millones.
que los expedientes se iniciaron en el mes de enero y a partir de esos expedientes de compra y contrataciones, lo que se está comprando para equipar Club Social, que va a pasar al Parque Belgrano, pero también los puntos digitales cliqueados del 12 de octubre y de Newbery son nuevos kits de robótica, tablets, teléfonos celulares, notebooks, lápices digitales y demás. Más o menos uno toma conocimiento, después ve los números, que este municipio tiene sus recursos propios, en alrededor de un 60%, 40% responden a coparticipación, a programas de otras jurisdicciones como provincia y nación, mucho más provincia. Y sabiendo que de esa masa presupuestaria, que es 60-40, un 50%, alrededor de un 50% se invierte en salarios, estaríamos haciendo una concepción quizás grotesca, pero que sirve para ilustrar, que si generamos por el 60% del dinero que tenemos y el 50% a salarios, nos quedaría un 10% para lo que sea servicios, obras. Entonces, esa coparticipación y ese desembolso en programas, en dinero de otras jurisdicciones, es lo que permite llevar a cabo las obras y los servicios de nuestro municipio. Por eso que mucho más nos compromete al estudio y al análisis que muy bien ha explicado y ha hecho nuestro compañero Álvaro Reynoso, del modo en que se invierten los recursos y de la mirada política que nosotros tenemos en la inversión de esos recursos. La presidenta y concejala Toruselli hace referencia una y otra vez a que cuando se analiza la rendición de cuentas solo se analiza la legalidad, no la oportunidad ni el criterio con que se invierten o se gastan los recursos. Según leía, tengo entendido que eso se aplica al Tribunal de Cuentas, lo que no excluye que un bloque político haga un análisis político técnico, basado en lo técnico que muy bien ha hecho el Consejo Reynoso, pero con una mirada política, porque después el aspecto técnico, puramente técnico, lo hace el Tribunal de Cuentas. Por su parte, el concejal Diego Basanta opinó sobre los compromisos cumplidos por el Poder Ejecutivo. Sí me parece que como se ha instalado una interpretación política respecto de la rendición de cuentas, no podemos dejar de hacer algunas consideraciones. Una tiene que ver con que, de cara a la sociedad, lo que claramente tenemos que plantear es que el Frente de Todos no solamente no va a acompañar esta rendición de cuentas, sino que tampoco ha acompañado en ningún momento la aprobación de un presupuesto, ninguna compensación de fondos y demás. Con lo que, si no acompañaron el presupuesto ni acompañan las compensaciones de partidas, tampoco van a acompañar las rendiciones de cuentas. Entendemos ya innecesario por ahí seguir abundando en explicaciones que no van a ser tenidas en consideración a la hora de la votación. Sí me parece importante, de cara a la sociedad de Pergamino, manifestar esto. Digo, este ha sido un municipio, un departamento ejecutivo que se ha manejado con una administración, una gestión por objetivos, que año a año expone sus expectativas y sus proyectos, no solamente de cara a la sociedad a través de sus instancias de comunicación, sino ante este cuerpo legislativo cada vez que se hace la apertura de sesiones ordinarias. Y lo que hemos visto a lo largo del año es claramente el cumplimiento de esos compromisos para con los vecinos de Pergamino. Cuando uno ve primero las presentaciones RIL, las presentaciones de las propuestas por área que se van a implementar al año siguiente, esto lo vimos a finales del 2021, y vemos ahora el nivel de cumplimiento de más del 95% de los objetivos que se habían planteado, claramente de cara a la sociedad se ha cumplido con el objetivo que era de invertir los recursos necesarios para darle cumplimiento a esos compromisos. En algunas alocuciones se intenta sembrar esta idea de que el municipio prioriza de una manera caprichosa algunos objetivos y se utiliza claramente como uno de los ejemplos más salientes de la inversión en el Parque Belgrano. Esto lo hemos hecho en otras oportunidades, me parece que es necesaria la aclaración nuevamente. Y repito, no hablándole a los concejales de la oposición, sí hablándole a los vecinos de Pergamino,
El Departamento Ejecutivo claramente ha invertido en el Parque Belgrano y en otros espacios verdes como una política clara de este municipio en recuperación y enriquecimiento de espacios verdes públicos. Eso no ha hecho que el municipio deje de invertir en otros aspectos. El concejal Walter Baccarini confirmó el acompañamiento de la rendición de cuentas. También hizo referencia al despacho de mayoría el concejal Julio Drover. Como todos los años, vamos a acompañar la aprobación de la rendición de cuentas porque no hay ninguna duda sobre lo que manifestaba acerca de la legalidad del gasto, que corresponde con lo que era el presupuesto. No hay duda con lo que dijo la concejal de Sautu de la prolijidad. Tampoco hay duda que en esto no se evalúa para aprobar o no aprobar la rendición de cuentas la oportunidad, la conveniencia y la eficacia, pero sí hacer algunas menciones que tienen que ver con eso, con la oportunidad, la conveniencia y la eficacia del gasto, más allá de que no sea algo como para rechazar la rendición de cuentas. Cuando se manifestaba el tema como una preocupación, la inflación, creo que no le ha afectado nada al municipio en lo que es la inflación, ya que tuvo un 30% sobre lo presupuestado de recaudación. 1.400 millones más recaudó el municipio de lo que tenía presupuestado recaudar. Hubo un aumento de tasa del 95%, y la inflación fue el del 94,75, así que casi no ha habido problema en eso. Y al contrario, en lo que es el mes de enero a julio, este municipio aumentó las tasas un 45% y recién el 45% se llevó en julio. O sea que tuvo 6 meses este municipio recaudando muchísimo más que lo que estaba estipulado por la inflación. Lo que arroja por ahí un superávit de 620 millones de pesos al final del ejercicio. La verdad que en el contexto que estamos viviendo, siempre es bueno que el municipio tenga superávit. Este es un municipio que viene muy prolijo en ese tema desde hace muchos años, pero no es lo mismo un contexto como el que estábamos pasando ahora y el año pasado con el tema de inflación. Ahora está afectándonos el tema de la sequía. Así que viendo estos números creo que tendríamos que empezar a pensar en los próximos aumentos de tasa, ver si se le puede sacar un poquito la presión a los contribuyentes de la ciudad, ya que si se mantienen estos números con un 30% más de recaudación que tienen sobre lo estimado, si pasa lo mismo este año, creo que no va a haber problema en no aumentar las tasas en los últimos meses como está presupuestado. Claramente no nos vamos a poner nunca de acuerdo, lamentablemente, porque discutimos dos cosas absolutamente distintas. En una, los manejos a través de la rendición de cuentas de los fondos públicos de este municipio, del cual también me siento orgulloso porque nuevamente, por 4º año consecutivo, que es lo que me toca estar este último año de concejal, tenemos una masa salarial, digamos, de superávit para afrontar cualquier inconveniente que este municipio tuviera, y que claramente, a pesar de todo, la segunda etapa que me ha tocado en la vida vivir, más inflacionaria, la anterior fue el final de Alfonsín, y esta es la segunda etapa más inflacionaria, con alrededor del 100% de inflación anual. Claramente que el municipio haya podido, aún así, seguir cumpliendo dentro de lo posible con lo pactado. Yo tuve un ejercicio que habitualmente hago allá con el 2019, cuando uno está en la campaña electoral, guardé las propuestas que se habían hecho, y créame, señora Presidente, que vamos a estar muy cerca de cumplir con la mayoría de las cuestiones, si no por el 100%.